Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente a una emisión más de su ministerio Vida en Cristo. Esta tarde, continuando con nuestro estudio acerca del Evangelio de Marcos, vamos a estudiar los primeros 6 versículos del capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Allí se va a encontrar nuestro estudio del día de hoy, repito nuevamente, Marcos capítulo 6, de los versículos del 1 al 6. Hemos titulado este estudio El profeta sin honra. Y hermanos, realmente de manera así rápida de introducción me gustaría decir que hay demasiada enseñanza en este pasaje de la Escritura, a pesar que es uno de los pasajes más pequeños. En este pasaje de la Escritura nosotros vamos a entender y vamos a aprender acerca de cómo Jesús regresa a la ciudad de Nazaret, de donde él era originario. Y realmente, como sorpresa principalmente para él, en el lugar donde menos fe tenían, aun a pesar de haber escuchado ya acerca de todas las cosas que Dios estaba haciendo por a través del mismo Señor Jesucristo, era uno de los lugares donde más incredulidad se encontró. Eso muchas veces puede pasarnos a nosotros al momento de ir a llevarles el Evangelio a nuestra familia, al momento de que nosotros empecemos a ser luz para ellos a través de la manera en como Dios nos ha cambiado. Realmente, si usted puede esperar un lugar donde exista más incredulidad, seguramente será con los suyos, seguramente será con su familia. Y esto muchas veces aplica tanto a la familia nuestra, a la familia en la carne, a la cual el hecho de que existe incredulidad, a través de este estudio podemos ver de que no es motivo para que no vayamos a predicarlo, para que no seamos constantemente luz de parte de Dios para ellos. Pero también existe otra familia, que es la familia espiritual. Y cuando nos toca crecer en una iglesia, muchas veces somos de aquellos jovencitos o somos de aquellos jóvenes en los que a lo mejor nadie da un quinto por nosotros. No se mortifique. Dios sí apuesta por todos y cada uno de aquellos de los que estén dispuestos a servirle de corazón y de darle la gloria solo a Él, olvidando a un momento la fama o el glamour que muchas veces acompaña a hoy a los jóvenes de las iglesias que quieren trascender. Pero ¿qué es lo que sucede normalmente cuando Dios empieza a usar también a un joven, a una señorita o a un hermano dentro de su nueva vida en Cristo, dentro de su nueva familia? Muchas veces también suele suceder lo mismo. En lugar de que glorifiquemos a Dios, a veces pecamos de ser incrédulos y empezamos a decir cosas como las que le dijeron al Señor Jesucristo en este pasaje. ¿Y de dónde tiene estas cosas? ¿Sí? Si realmente es nuevo, si realmente no ha tomado tal o cual curso, que ese es otro error grande. Los cursos y el estudio no solamente son buenos, sino también son necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Pero cuando los usamos como medidores, olvidándonos de que Dios actúa en la manera que cada uno de nosotros deje transformarlo en su vida, y a través de esa transformación viene un crecimiento y viene un entendimiento de la palabra. Pero cuando en lugar de eso pretendemos poner estudios y nos olvidamos de que Dios también tiene la capacidad de abrir nuestra mente, corazón y entendimiento, es que podemos empezar a caer en este tipo de situaciones. Por eso es interesante este estudio. De todas maneras, también si usted es algún familiar de alguien que es cristiano y ha visto cambios, realmente no piense que es un hipócrita, no piense que solamente es algo fingido. Obviamente, cuando es algo hipócrita, cuando hay una actitud hipócrita, cuando hay una actitud fingida, esto salta a la luz. Pero también, por favor, escuche este mensaje si es el caso suyo, porque Dios realmente transforma, porque Dios realmente puede usar a las personas para hacer de bendición a su vida. Y muchas veces la incredulidad puede limitar la bendición que Dios tiene para su vida. El profeta sin honra. Como siempre, como cada mensaje, esperamos que lo disfrute ricamente. Es nuestro deseo en nuestro corazón, y un saludo y una bendición de parte de nuestro Dios. Dios les bendiga. Muy bien, si ya leyó el pasaje en cuestión, quiero invitarlo por favor a que vaya conmigo en oración, pero antes quiero llamar su atención al versículo 4, donde el Señor Jesucristo dice: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y por ahí también el verso 6 dice: y estaba asombrado
de la incredulidad de ellos. El profeta sin honra. Vamos a Dios en oración. Señor, en esta hora vamos ante tu presencia para que nos des luz acerca de este pasaje que trae tanta enseñanza y que seguramente, Señor, nos dará herramientas para saber cómo relacionarnos más, tanto con nuestra familia en la carne, es decir, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros parientes, tanto con nuestra familia espiritual. Ante todo, queremos destacar que este estudio, Señor, sirva para todos aquellos que están dubitativos, están en duda acerca si deben o no servirte y acerca de las motivaciones por las cuales uno debe de tener para poder hacerlo. Señor, bendice este mensaje como cada uno de los que nos permites hacer y lleva tu bendición hasta cualquier parte de la tierra y cualquier parte de las personas que escuchen este mensaje donde quiera que estén. En Jesús te damos gracias. Amén. El profeta sin honra, hermanos. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Realmente es una frase que ya hemos escuchado no solamente en el ámbito bíblico, pero sí, es precisamente en la Escritura, y es el mismo Señor Jesucristo quien es el autor de esta frase. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Es decir, que el lugar más duro para trabajar, el lugar más duro de una persona para que pueda ser reconocido, es precisamente el lugar de donde es originario. Recordemos que el Señor Jesucristo nació en Belén, pero su vida y su niñez se llevó a cabo en la ciudad de Nazaret. Nazaret, Galilea, todas esas eran regiones muy cercanas. Y bueno, a través de estos versículos de la Escritura, realmente podemos entender o vamos a estar estudiando acerca, como ya venimos diciendo, de dos enfoques muy importantes a través de cómo podemos relacionarnos tanto con nuestra familia en la carne como con nuestra familia en lo espiritual. Podemos decir, a manera de recordatorio también, que Nazaret estaba cerca de Capernaum y el Señor Jesucristo decide ir con su equipo de trabajo, con sus discípulos, a visitar a los suyos. Si bien es cierto, no había internet, no habían los medios de comunicación como hoy existía, pues el flujo constante de tráfico en esas ciudades cercanas entre sí seguramente había ya dado de la fama del Señor Jesucristo. De hecho, el Evangelio de Lucas, hablando acerca de este pasaje, nos dice al respecto de que su fama se había ya aumentado por todas partes. Entonces, la llegada del Señor Jesucristo a Nazaret aparentemente no fue una llegada de incógnito, fue una llegada de donde él quería bendecir a su gente de donde él había sido originario, y vemos que realmente él se topó con una barrera de incredulidad. Vamos a empezar con este mensaje. En este estudio veremos dos enfoques diferentes. El Señor Jesús decide visitar la ciudad donde había crecido y donde había vivido hasta antes de comenzar su ministerio, Nazaret. Pero en lugar de recibirlo con júbilo, la gente de Nazaret lo reciben con escepticismo, como diciendo, bueno, y este Jesús que nosotros, es Jesús, este hombre que tanto hemos oído, es el mismo que nosotros conocemos. Dicho sea de paso, Nazaret también era una ciudad pequeña y donde no era difícil que pues a gran mayoría de la gente estuviera por lo menos identificada. Si no existiera una relación a lo mejor muy cercana, por lo menos sí lo identificaban. A pesar de la cercanía de los lugares donde Jesús había obrado en señales y milagros, no había ido a Nazaret y hoy decide hacerlo. Seguramente las noticias de todo lo que Dios estaba haciendo, respaldando el ministerio de su Hijo Jesucristo en la tierra, habían llegado y habían corrido como pólvora, y Nazaret esperaba, pero más que con júbilo, más que con esperanza, esperaba con escepticismo la llegada del que ya todos empezaban a llamar el Mesías de Dios. Lucas 4:23 nos habla acerca de la fama del Señor Jesucristo. Tal parece, hermanos, y es lo primero que queremos observar, tal parece que como si la cercanía que tuvieron con él pudiese haberlos hecho cada vez más incrédulos en lugar de fervientes seguidores de él.
Versículos 1 del capítulo 6 dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Verso 2: y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que son hechos por su mano. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Podemos ver aquí que a pesar de que sabían del poder de Jesús, a pesar de que sabían de todo lo que Dios había hecho para respaldar el ministerio de su Hijo, no estaban dispuestos a creer tan de primera mano. Insistimos, y es la primera lección del que nos da el Señor el día de hoy. Tal parece que la cercanía que tuvieron con Jesús durante los primeros 30 años de su vida, que son los que se cree aproximadamente que el Señor estuvo en la ciudad de Nazaret antes de iniciar su ministerio, tal parece que esa cercanía, en lugar de acercarlos, el día de hoy los estuviera alejando. Esto también es la primera cosa que queremos que usted entienda en esta hora. Aparte de entender, como ya hemos explicado en otras ocasiones, como el mensaje de Salvos para Predicar, que el Señor Jesucristo no solamente murió en la cruz para salvarnos del infierno, recordando que si bien es cierto que esa es una parte esencial de lo que llamamos la salvación, no es todo el propósito de Dios. Vamos a ser salvos del infierno, naturalmente, después de que terminemos nuestros días en esta tierra y partamos a la presencia del Señor, si es que Él no viene antes primero. Pero el Señor nuestro Dios es un Dios de propósito, y dentro de esa salvación, como ya lo hemos dicho otras veces, hoy lo queremos repetir, el propósito del Señor Jesús al morir en la cruz y darnos salvación, no solamente era salvarnos del infierno, sino que también podamos crecer en nuestra nueva vida que Él nos da, en nuestra nueva vida en Cristo, podamos tener un crecimiento rumbo a la madurez, a tal manera que llegue un momento en que Dios nos pueda usar. También hemos dicho otras veces que cuando ponemos el ejemplo de cuando uno acepta a Cristo, nace de nuevo, nos gusta mucho poner el ejemplo de un niño pequeño. Y es verdad en muchos sentidos. Es verdad en muchos sentidos en el punto en el que así como un niño no puede alimentarse y necesita del sustento de sus padres y necesita de que sus padres lo alimenten, de que su familia lo abrace y le dé cariño, es lo mismo con un nuevo creyente. Al momento en que acepta a Cristo hay muchos términos nuevos, hay muchas cosas de parte de Dios y de su nueva vida en Cristo que no conoce, y naturalmente que necesita el cobijo y el cariño de la iglesia de Dios para poder instruirle y para poder darle ese alimento espiritual que es la palabra de nuestro Dios. Pero lo que no decimos cuando aplicamos en ese ejemplo es que normalmente a un niño o a una persona, hablando de nuestra vida normal, de un bebé desde que nace, le lleva pues algunos años el hecho de aprender a hablar y de aprender a caminar por sí mismo. Le lleva otros tantos años más el hecho de poder valerse solo por sí mismo. A diferencia de esto, y esto es lo que nos ha faltado decir, que nuestra vida en Cristo, el crecimiento rumbo a la madurez, lo cual nos va a llevar a ese siguiente propósito que es el que Dios quiere usarnos como instrumento, mucho depende del corazón con el que nosotros dejemos a Dios trabajar en nuestra vida. Es decir, luego se da muchas veces el caso de muchos cristianos que tienen 20, 30 años de haber aceptado a Cristo, y algunos usan el término, a mi opinión, un poco más despectivo, enanos espirituales. Yo particularmente prefiero decir inmaduros, ¿no? Inmaduros o niños espirituales. Lamentablemente en el ámbito espiritual sí es posible permanecer en ese estado de niñez, porque cuando uno no deja trabajar a Dios, cuando uno pierde de vista el objetivo de que cuando Dios nos alimenta es para que crezcamos en madurez, cuando Dios nos alimenta y no lo ponemos en práctica, cuando vamos a la iglesia y escuchamos lo que el Señor nos habla a través del pastor, a través del maestro de escuela dominical o de cada líder, y nosotros, lejos de ponerlo en práctica, solamente lo hacemos por costumbre, por religión, o lo que es peor, por pensar que con eso estamos cumpliendo con Dios y con nuestro cristianismo, es cuando no crecemos. Y nos vamos a despertar a los 10 o 15 años de nuestra vida, no solamente con la carga de saber que Dios no puede usarnos, y es verdad,
No puede usarnos porque seguimos siendo tan inmaduros como cuando le aceptamos. Y lo que es peor, muchas veces en ese transcurrir de la vida, para cuando nos damos cuenta, muchos de nuestros seres queridos, que son con los cuales Dios nos quiere usar primero, muchos de ellos, a veces lamentablemente, o ya han partido para la presencia del Señor, o ya están lo suficientemente lejos de nosotros para poder influir en ellos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos decir en esta hora. Al hablar en el aspecto espiritual de la madurez depende mucho de cómo Dios deje trabajar en su vida. Una vez que ya entendemos esto, la siguiente cosa que debemos aprender es lo que vemos a través de este pasaje. Es importante y es necesario de parte de Dios entender que cada cristiano, que cada hombre o mujer, jovencito o niño, que ya haya aceptado al Señor Jesucristo de manera personal y en uso de todos sus sentidos, es importante que entienda que el siguiente propósito, una vez de saber que ya es salvo y que al morir va a ir con Cristo, es que Dios quiere usarlo como instrumento. No solamente para la alabanza en su iglesia, lo cual es importante y necesario, no solamente para algún ministerio o para algún departamento de la iglesia, sino que también entendamos que Él quiere usarnos para hacer luz a nuestra propia y primera familia, que es la familia en la carne. Ahora, una vez que ya entendemos esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por lo mismo que el Señor, ¿verdad? Empezar a pedir sabiduría y empezar a ir las oportunidades que se tengan. No necesariamente tiene que ir usted visitando a cada familiar diciéndole, oye, traigo un mensaje de Dios. Dijo, no necesariamente. Si Dios pone en su corazón y si su familia accede, ¿por qué no? Pero de ahí usted puede usar muchos tipos de maneras en los que puede estar evangelizando a su familia. Le voy a decir un ejemplo. En nuestra casa, nosotros tenemos por costumbre y damos gracias a Dios que en cada Navidad y en cada Año Nuevo extendemos una invitación a nuestra familia, tanto nuestra familia aquí en Reynosa, y buscamos cuando estamos en Miguel Alemán también hacer una invitación para hacer un culto de acción de gracias y aprovechamos ahí. Pero bueno, eso es solamente algunos de los ejemplos de cómo podemos nosotros tener oportunidad para hablar de nuestra familia. Ahora, ya entrando también de lleno al mensaje, lo que queremos decir es de que la primera cosa que tiene que entender hoy en este estudio es que cuando usted vaya con los suyos, no se extrañe si encuentra una barrera de incredulidad. No se extrañe si la cercanía que tienen con usted los hace vacilar por un momento en creer acerca de lo que usted les está diciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces precisamente esa cercanía les da a conocer mucho de nuestro pasado. No se preocupe también, como vamos a ver más adelante, todos tenemos un pasado, aún ellos. Todos tenemos un antes y un después de Cristo. El entender que hasta cierto punto es natural que nuestra gente más cercana vacile en lo que nosotros le estamos llevando como mensaje, no necesariamente significa que uno ande mal en su vida espiritual, simplemente por cuestiones humanas y por cuestiones de que cada uno de nuestra familia ha decidido poner esa barrera. La cercanía con nuestra persona puede en un momento dado ser una barrera de incredulidad. Pero, bendito sea el Señor, que por eso también estamos haciendo este estudio, para que nosotros, una vez que estemos conscientes de ello y que sepamos que es algo hasta cierto punto natural, nos ayude a tratar de eliminarla. ¿Cómo? De una manera sabia y de una manera bíblica. Punto número 1 del mensaje: sin honra con los tuyos. Y quiero llamar su atención al verso 3 del capítulo 6 de Marcos, donde dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Hermanos, en este punto queremos destacar, como ya decíamos ahorita, que de todos los campos misioneros a donde el Señor nos ha de llevar, el campo de nuestra propia gente, comenzando con nuestra familia inconversa, nuestros familiares y amigos más cercanos, hasta los vecinos y conocidos de nuestra comunidad, es y siempre será el campo más difícil a trabajar.
mejor acostúmbrese, mejor prepárese y no piense que esto será fácil. Quizás ese sea el motivo por el que muchos cristianos hoy en día equivocadamente prefieren mejor ir a hablarle a otras gentes que no son nada suyos de Cristo, olvidando el mensaje principal de parte de Dios también para con los suyos. ¿Para qué? Para evitar a lo mejor no solamente el descrédito o la incredulidad, sino también la vergüenza que normalmente suelen sentir a veces, no porque necesariamente estén mal en este momento, sino por el pasado que su familia sabe que lleva, y muchas veces el pasado se empieza a volver un obstáculo. Pero como vamos a ir viendo, no deje que eso suceda. La primera cosa que tiene que entender es que el campo de nuestra familia, nuestra gente cercana, es un campo difícil. Pero de igual manera, es un campo donde Dios quiere que trabajemos y es de suma importancia para el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros como cristianos. Esa cercanía superficial de los suyos con el Señor Jesucristo, no la cercanía íntima, sino una cercanía superficial de decir, sí, yo lo conozco. Aún al Señor mismo Jesucristo lo afectó. No se extrañe que a usted o a mí nos pueda suceder lo mismo, pero sí queremos recalcar lo siguiente. Ese escepticismo viene muchas veces de la cercanía superficial. Que decimos, sí, yo lo conozco, vive ahí en tal casa, sí, ya sé en qué trabaja, sí, algunas veces jugamos fútbol juntos, o es compañero mío de la escuela, o etcétera, ¿sí? Pero estamos hablando de una cercanía superficial. La gente que normalmente te conoce de tu familia, no solamente tiene una relación cercana, sino que te conoce un poquito más en la intimidad, sabe perfectamente cuando estás jugando y cuando estás hablando en serio. Sabrá distinguir perfectamente cuando usted está tratando de llevar un mensaje, pero viviendo de una manera incorrecta el mensaje que está viviendo, es decir, de una manera hipócrita. Y también sabrá cuando usted lleva un mensaje serio. Cuando usted no está siendo la mejor perfecto, nadie lo somos, hasta que estemos en la presencia de Dios, pero que el mensaje que usted está predicando con su palabra es congruente con sus hechos y ellos estarán viendo cómo Dios está obrando en su vida. Como decimos, aún el mismo Señor Jesucristo tuvo que lidiar con ellos, y la cercanía superficial de los suyos, lejos de ayudar, les perjudicó. Ellos no veían a Jesús como un profeta, mucho menos como el Mesías, Hijo de Dios. Es por eso que usaron esta expresión usada en el verso 3 de manera despectiva, diciendo, ¿no es este el carpintero? A primera vista parece dar luz del estilo de vida que el Señor Jesús llevó en sus años anteriores al ministerio, es decir, un estilo de vida sencillo y discreto, sin pretensiones egocéntricas como muchas películas o libros modernos tratan de exponer. Y aquí hay una enseñanza también escondida a través de las páginas o de las letras de estos versículos. Hoy en día existen muchas películas y hoy en día a través de las llamadas corrientes esotéricas, como el llamado Evangelio de Judas, como aún el famoso Código Da Vinci, que dio origen a una de las cintas más polémicas de esta década de los años 2000 hacia acá. Muchas veces pretenden empezar a hablar acerca de aspectos de la vida de Jesús que la Biblia no habla. Y muchas veces pretenden empezar no solamente a hablar, sino que pretenden básicamente a categorizar, es decir, a decir, es que realmente sucedió de esta manera. Y en algunas de esas películas o algunos de esos estudios esotéricos que tienen tintes ocultistas, más adelante podemos explicar un poquito más a detalle acerca de eso. Insistimos, muchas veces pretenden decir que el Señor Jesús hizo cosas que realmente no hizo. Hay algunas películas que tratan de ver al Señor Jesucristo como que desde niño empezó a hacer milagros, como que desde niño empezó a destacar, a obedecer, si su madre le decía multiplica el pan, lo multiplicaba, si de repente algún compañerito se caía y se hería, él iba y lo sanaba.
Pero lo cierto, y a través de este versículo podemos decir que la vida del Señor Jesucristo en sus años antes de ejercer el ministerio para el que vino aquí a la tierra, fue una vida sencilla, humilde y sin hacer ningún tipo de señal. De hecho, por eso es que esta mentalidad estaba tan arraigada en su comunidad que al momento de verlo dicen, pues, ¿de dónde este es profeta? ¿De dónde es este enviado de Dios? Si toda su vida lo conocemos que ha sido carpintero. Yo lo conozco como alguien que sabe hacer una silla. Otro dice, no, pues yo lo contraté para hacer mi cocina. Sí, él fue el que reparó la cama del cuarto de mi hijo que se había descompuesto. Era la manera en cómo lo conocían. Esto nos da muestras claras, insistimos, de que la vida del Señor Jesucristo fue una vida sencilla, una vida discreta y sin pretensiones. Esto también es una manera de cómo nosotros debemos vivir en nuestro cristianismo. De una manera sencilla, de una manera discreta. Muchas veces no es necesario que usted ponga el radio a todo vuelo con la música cristiana para que sepan que es cristiano, ¿sí? Muchas veces no es necesario que usted tenga prendido todo el día, todo volumen, el televisor en el canal cristiano para que usted sepan que es cristiano. Su estilo de vida, su amabilidad, su honestidad, su manera de conducirse, tanto con su familia como con sus vecinos, hablará más alto acerca de los que conocen su pasado y empezarán a ver que a partir de cierto momento usted comenzó a ser diferente. A lo mejor era un vecino violento, un vecino que no convivía con nadie, un vecino que le decían buenos días vecino y usted decía ¿qué tiene de bueno? Y de repente usted hace una noche, un día acepta al Señor Jesucristo y luego se llega a topar con algún otro vecino que lejos de saludar a lo mejor hasta le quieren sacar la vuelta por decir no va a ser que uno de estos días el vecino me golpee y ahora en vez de encontrar una palabra áspera empieza a decir buenos días vecino, Dios te bendiga, o buenos días, ¿cómo ha estado? Bien vecino, y empieza nuevamente la conversación. Siempre el estilo de vida sencillo es el mejor estilo que nosotros podemos llevar nuestro cristianismo. Eso no quiere decir que tampoco debamos de negarlo o mucho menos de ocultarlo. Es bien bonito decir si el Señor hizo algo en tu día, aunque la persona no te conozca, decir vecino, doy gracias a Dios porque este día el Señor me permitió cumplir un año más y porque tengo salud. Palabras genuinas, palabras sinceras y sobre todo palabras sencillas. Veamos el caso del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre tuvo comunión con Dios y siempre tuvo el poder para hacer cualquier tipo de milagros. No podemos decir que el Señor Jesucristo empezó a tener comunión con Dios a través de que empezó su ministerio. Sabemos que no, que Él es el Hijo de Dios, aún desde que en su soberanía Él decidió nacer en forma de hombre. Él siempre fue Dios y Él siempre tuvo el poder de Dios porque es el Dios hecho hombre. Y a pesar de que tuvo una niñez normal y natural, porque Él así lo decidió su soberanía, y a pesar que Él decidió guardar su manifestación hasta el momento de su ministerio, este pasaje, cuando nos dice, no es este el carpintero, nos refleja mucho del estilo de vida que el Señor tuvo antes de su ministerio y también nos da una enseñanza acerca del estilo de vida que nosotros debemos de tener en lo íntimo con la gente cercana que nos rodea. Un estilo de vida o un cristianismo sencillo, un cristianismo discreto, un cristianismo sin pretensiones egoístas, en el sentido de que muchas veces se acerca alguien con nosotros que sabe que eres cristiano, hermano, por favor, le pido que ore por mi familiar que está enfermo, y muchas veces lejos de decir, perfecto, vamos a orar, sí, es que ya les he dicho, es que son pecadores, tienen que acercarse a Cristo, no, ese tipo de cuestiones muchas veces dan tintes egocéntricos, dan tintes de que la gente dice, oh no, esa persona se cree el último ángel que cayó sobre la tierra, ¿no? Cuando el cristianismo sencillo y práctico es el que va a hablar en su momento, cuando Dios le dé la oportunidad de dar un mensaje de parte de Dios. Para esto quisiéramos que consideramos lo siguiente. Cuando usted tenga la oportunidad de hablar
a su familia, a sus familiares o a la gente cercana a usted de parte de Dios. Y esto, insistimos, puede ser, no sé, en una reunión familiar, que sea un momento apropiado. Puede ser a través de alguna visita especial, claro que sí, ¿por qué no? Se vale, hermano, tío, primo, ¿cuándo tendrá la oportunidad de recibirme? Me gustaría visitarlo. Entonces, a ver cómo estás y dentro de la plática exponer un plan, el plan de salvación, y que Dios también sea de bendición para ellos a través de la vida de usted. Bueno, cuando eso suceda, nos gustaría que usted tome en consideración algunos aspectos importantes. Inciso A. Hermano, cuando usted vaya a algún lugar y tenga la oportunidad de hablarle a su familia, o cuando usted tenga que ir a algún evento familiar y digan, es que es el único cristiano que va a venir y todos se le queden viendo cuando llega, hermano, no se estrese de más. Su trabajo no es salvar, está claro. Su trabajo no es salvar o convencer a nadie. Su trabajo es ser portador de un mensaje. Su trabajo es solo estar allí para aprovechar la oportunidad, que seguramente hay, siempre hay oportunidad, de ser un expositor de un mensaje, el cual no es un mensaje, es un mensaje que usted trae de parte de Dios. Hablarles del mismo modo como lo haríamos con alguien desconocido para guiarles a Cristo, y si ellos deciden en la libertad que Dios les da aceptarlo, llevarlos del mismo modo, sin ninguna pretensión egoísta de decir, por mí aceptaste a Cristo, no, llevarlos del mismo modo como lo haríamos con un desconocido, decir, gloria a Dios porque usted ha decidido aceptar a Dios y ahora forma parte de la familia de Cristo y es un hermano mismo. Hay que hablarles cuando no haya la oportunidad de compartir verbalmente, hay que hablarles siempre con nuestra conducta y con nuestro estilo de vida. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la conducta que transmite ese mensaje? Para eso es necesario estudiar la Biblia con un propósito. El propósito de obtener principios, de obtener herramientas, no solamente de obtener conocimiento. Hay mucha gente que le gusta mucho estudiar la Biblia, pero solo para sabérsela aquí, solo para destacar y solo para saber que se sabe el Salmo 119 de memoria con los puntos y las comas. Por los que no lo saben, el Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia y con una inmensa cantidad de versículos. Pero ese no es el propósito. Eso no es a lo que nos referimos, ¿sí? Para que usted pueda desarrollar una conducta que vaya de acuerdo a lo que Dios quiere, es necesario que usted haga un estudio con el propósito de obtener herramientas. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, pero es que tú eres cristiano, entonces no te debes de enojar. Y muchas veces nosotros, en lugar de ir a la palabra de Dios, ¿sí? O a veces vamos al líder o al hermano, que dicho sea de paso también, a veces somos ignorantes de la palabra de Dios o pretendemos hacerlo a nuestra manera, ¿sí? De decir, bueno, sí, es que no se debe de enojar. Bueno, en vez de ir a eso, que no es malo, primero vaya a la Escritura y va a encontrar que la Escritura, el Señor dice, airaos, pero no pequéis. Ese, mis hermanos, es un principio. ¿Es válido enojarse? Sí, es válido enojarte, pero no peques. ¿Qué quiere decir? Que puedes enojarte, pero que no tienes derecho a gritonear, porque ya cuando empieces a gritonear estás hablando de una manera ofensiva. Si no te, o sea, obviamente si no te están gritando, y aun cuando te estén gritando, nunca jamás el hablar más alto hace que otra persona escuche mejor. Alguien dijo por ahí, con acertada razón. Normalmente cuando empezamos a gritar, escuchamos menos. Entonces, airaos pero no pequéis significa que nos portemos apropiadamente a la altura. Eso no quiere decir que nos vayamos a enojar, somos humanos, y cuando alguien se enoja es como resultado de que alguien le ha lastimado, lo ha ofendido, lo ha puesto en ridículo, o lo ha dejado en vergüenza. Entonces, otro principio, ahí mismo dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Y también otro principio más, que no está en el mismo lugar, ¿verdad? Pues usted lo puede buscar en la Escritura. Ninguna palabra corrompida salga de su boca. Entonces usted de ahí puede aprender que por más enojado que esté, usted tiene que buscar y pedirle a Dios sabiduría para pedir las palabras apropiadas, ¿sí? Para no buscar las palabras ofensivas. No necesariamente, lo hemos dicho muchas veces, una palabra corrompida es una maldición o lo que conocemos como malas palabras.
en los diferentes lenguajes de los diferentes países donde Dios nos permite vivir. Una mala palabra o una maledicencia también es una palabra dicha con ánimo de ofender, dicha con sarcasmo, dicha como diciendo, uy, sí, mira quién lo dice, diciendo, no, pues, o sea, pues si ahora sí que tú lo dices, ahora sí ya voy a entender. O sea, cuando utilizamos ese tipo de lenguajes también estamos ofendiendo. Y bueno, como decíamos, no se ponga el sol sobre tu enojo. Oh, qué difícil, ¿eh? Realmente no es fácil, para mí no lo ha sido, el poner en práctica. Cuando uno se enoja con un ser querido, usted se enoja con su esposo, con su esposa, bien, ya me enojé, empieza uno a gritar y no se hablan durante una semana. Y a veces ahí están en el comedor, hija, dile a tu madre que me pase el salero. Y luego, mamá, pues dice papá que le pase el salero. Dile por favor a tu padre que lo agarre él mismo. Y generamos ese ambiente que aparte que no es bíblico, es un ambiente hostil, es un ambiente que a nadie beneficia y a todos perjudica. El principio de parte de Dios dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Independientemente si usted tuvo o no la culpa, es difícil, pero de parte de Dios si lo practica, se le irá haciendo un hábito de decir, esposo, esposa, realmente no sé qué me pasó, discúlpame si te ofendí, yo no quiero dormirme enojado o enojada contigo. De esta manera, usted estará hablando con su conducta, y su conducta, cuando está en base a un fundamento bíblico, siempre estará hablando por usted, independientemente de que tenga la oportunidad de hablar específicamente del Evangelio. Inciso B, para continuar. Todos tenemos un pasado, lo que decíamos ahorita, muchas veces no queremos hablar en nuestra familia porque nos da vergüenza que nos vayan a decir en un momento dado, ¿y tú qué me vas a decir a mí? Si tú eras parrandero a morir, tú mal derrochabas tu dinero, tus hijos estaban pasando por hambre. Yo le quiero decir algo de lo que decía D.L. Moody acerca de un caso de una persona que tenía problemas con el alcoholismo en aquella época. Llegó a hablarle a uno de sus mejores amigos de Cristo y su mejor amigo le dijo, no, el cristianismo es una ilusión, yo no te creo lo que tú me dices. ¿Por qué? Porque te conozco quién eres, te conozco que tú ibas y tú te gastabas todo el dinero del sustento de tu familia, tú te lo gastabas. Y aquel hombre le contestó acertadamente, pues bueno, hay dos cosas que quiero que sepas. Primero, que tú estás hablando en pasado y estás diciendo yo era, y si es verdad, yo era. Nada gano con decir que no. Pero cuando Cristo vino en mi vida, Él me cambió. Y si el cristianismo es una ilusión o no, yo lo dejo a tu criterio. Pero si en caso que es una ilusión, como tú dices, que no es, yo te quiero decir que doy gracias a Dios y doy gloria a Dios por esa ilusión. Porque esa ilusión me ha vuelto en una persona sobria y ya no duermo tirado en las calles en medio del vómito y de la putrefacción que existe y que trae aparejada una noche de parranda de alcohol excesivo. Doy gloria a Dios porque esa ilusión que llamas cristianismo ha dado de comer a mis hijos y les ha dado los recursos que ellos necesitan para sus necesidades. Entonces, hermano, recuerde, todos tenemos un pasado y muchas veces los nuestros lo conocen y eso no les permite en un momento dado aceptar que uno haya cambiado. Pero es verdad, Dios cambia a las personas. Ni se avergüence ni se deje influir porque te digan tú eras esto o aquello. El pasado, escuche bien, el pasado, pasado está. Simplemente manténgase firme en la sencilla afirmación de decir antes probablemente sí, o antes seguramente sí, según sea el caso, pero ahora soy hijo de Dios y ahora soy diferente. Inciso 6 y último de este punto, también es importante decir que no pretenda adoptar una actitud sobreactuada cuando esté cerca de los suyos. Es decir, a veces nos dicen, es que tú eres cristiano, no te debes de enojar, y se burlan en tu cara. Malamente nosotros le seguimos el juego y pretendemos ser más calmados de lo que realmente somos, cuando por dentro estamos, Señor, llévatelo, te lo mando yo. No es necesario hacer eso. ¿Sí? Ya lo hemos dicho ahorita en el punto 1, si alguien lo ofende, hay maneras bíblicas y razonables para atender a la ofensa. No pretendamos ser más calmados de lo que realmente somos. No pretendamos ser más serios al grado de rayar en la apatía por parecer más espirituales. Esta es otra de las cosas que muchas veces pasa.
Hay iglesias que dicen, usted es cristiano, usted no puede ir a la fiestecita de su sobrino porque todos son inconversos y porque aparte de comer ahí van a tomar, se van a emborrachar o va a haber música. Y bueno, dependiendo de las culturas, en México, por lo menos en México, esto hay muchas iglesias que se van a ese extremo, del hecho de decir que si van a una fiesta de un familiar, por el solo hecho de que no sea familiar, no es bueno que vaya. Y entonces cometemos un error grave, muy grave, que es de decir, no, pues me aparto del familiar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a querer que cuando usted lo invite al aniversario de la iglesia o cuando usted lo invite que va a venir un evangelista invitado, cómo va a querer que su familiar vaya? Por favor. O sea, es algo que salta a la vista. Cuando no cometemos ese error y dentro por presión, ya sea de la esposa o aún de la misma conciencia, y digo la misma conciencia porque Dios realmente no nos ha puesto en una burbuja, hermanos. Ser cristiano no significa ser un exiliado, no significa ser un paría, no significa vivir una burbuja, mucho menos eso. Seguimos siendo personas sociales y tenemos responsabilidades sociales y familiares. Y hermano, una fiesta es una fiesta. Si hay otras personas que usan la fiesta para hacer cosas indebidas, usted no. Pero una fiesta es para divertirse. A veces cuando vamos pensando, bueno, voy a ir a la fiesta solo por cumplir, y aunque sabían que usted era el alma de la fiesta, y ahora pretende, por ser más espiritual, ahora está nada más callado, está sentado, no habla con nadie, hasta rayar en lo aburrido y en la apatía, y lo único que no quería es lo que hace. Su familiar y la gente que realmente lo conoce va a decir, este hombre, esta mujer no realmente no quería venir. Vino a fuerzas. Cuando usted va a fuerzas se nota. Claro, no estamos diciendo que si antes usted el ser el alma de la fiesta era hacer cosas que no iban conforme a la palabra de Dios, era emborracharse, era hacer cosas que no debía. No estamos diciendo que lo haga, pero tampoco tiene por qué irse al otro extremo. Si usted es una persona divertida, sea una persona divertida sanamente, diviértase sanamente. No pretenda ser alguien que no es, mucho menos con nadie, mucho menos con la gente que lo conoce. Esa no es forma de evangelizarlo. La comunión espiritual, como decimos, no es una cuestión de apariencias o de momentos. La comunión espiritual viene de una cuestión íntima con Dios y se refleja exteriormente en una vida sencilla, normal y agradable a los ojos de Dios. Note que Jesús siempre tuvo comunión con Dios y a pesar de ello nadie lo notó porque su estilo de vida siempre fue sencillo, natural y normal, pero dentro de los preceptos de Dios. Punto número 2 del mensaje: sin honra en tu iglesia local. Marcos 6, 1 y 2 dice, ¿de dónde tiene estas cosas? El segundo enfoque que queremos decir es que muchas veces también nos vamos a sentir deshonrados, no solamente con nuestra familia, como veíamos en el punto número 1, al que la manera en que ellos nos conocen de una manera más de cerca pero superficial, esto genera hasta cierto punto de una manera natural cierto escepticismo, y naturalmente para alguien que ya ha sido transformado por Dios es causa de deshonra, pero no solamente en nuestra familia en la carne, sino también muchas veces, y por extraño que pudiera parecer, sucede en la iglesia local. Este segundo enfoque que queremos hablar también para prepararnos es que no se extrañe en un momento dado si en la iglesia local, que generalmente es la iglesia, a lo mejor, o sea, quiero especificar que normalmente puede ser la iglesia donde usted aceptó a Cristo y lleva hasta el día de hoy sus años de nuevo creyente, o a lo mejor puede ser la iglesia donde lo presentaron desde niño, donde desde niño empezó a ir a la escuela bíblica dominical y ahora ya es un adulto. Puede darse el caso también cuando Dios lo empiece a usar como resultado de una comunión íntima con Él, que también exista descrédito, que también exista escepticismo de quien se supone deberían de reconocer inmediatamente que usted empieza a ser un instrumento de Dios. Es el segundo enfoque que queremos hablar, es en relación con nuestra iglesia. Principalmente, como ya mencionábamos, la iglesia local a donde uno se congrega y se convierte a Cristo, o es donde te congregaste desde niño. Cuando ese sea el caso de que Dios empiece a usarnos
para hablarle a nuestra iglesia local, ¿sí? Y que usted empiece a escuchar por ahí dentro de la iglesia local palabras como, ¿y de dónde tiene estas cosas? O esta hermana, ¿por qué ahora resulta que es maestra de niños y nunca estudió pedagogía? Y este hermano, ¿por qué ahora está dirigiendo si realmente no sé, es nuevo en el evangelio? Muchas de esas respuestas va a ser porque en la mayoría de los casos los que ya tienen tiempo y los que ya se supone que no tendrían excusa para no hacerlo, no quieren hacerlo. Y es por eso que a veces la gente nueva con un corazón sincero empieza a ser usado por Dios. Y eso genera preguntas de ese tipo. Y cuando no se trata apropiadamente este tipo de cuestiones, sí logra desanimar al que está siendo usado por Dios. Al hermano o hermana que está siendo usado por Dios, sí logra desanimar. El que haya comentarios de este tipo, no necesariamente todos tienen la madurez en ese momento para sobrellevarlo. No necesariamente todos tienen la madurez para decir, Señor, tú conoces mi corazón y tú sabes que no lo hago por ser egocéntrico ni para sobresalir. ¿Sobresalir en qué? Sino que acogido tu palabra, aprendo a decir, Señor, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, que servirte, lo estoy haciendo, ¿sí? Y que eso es algo entre tú y yo, y que si aún la iglesia no quiere reconocerlo, yo sé que tú lo reconoces. Normalmente no todos tienen esa madurez, normalmente y lamentablemente el efecto muchas veces sí es más dañino de lo que nosotros mismos quisiéramos. Empezamos a decir, es cierto, a lo mejor yo no tengo la capacidad para estar al frente. Es cierto, no sé, a lo mejor los hermanos tienen razón. No se supone que estoy en la iglesia. No se supone que a lo mejor esos comentarios vienen de alguien que ya tiene muchos años en Cristo. Sí, pero muchas veces esas personas que tienen muchos años en Cristo, con el respeto que se merecen, a lo único que han aprendido a hablar bien, perdón, lo único que han aprendido y lo han hecho bien es hablar. Y tanto hablar y no hacer nada. Hablan bien, pero no hacen nada. Entonces tenemos que cuidar de que en nuestra iglesia local no exista este tipo de personas que a veces pueden tener buenas intenciones, pero pueden estar mal enfocados. Cuando Dios empieza a usar a alguien en la iglesia, nosotros, la iglesia, debemos reconocer que esa persona está siendo usada por Dios. Debemos agradecer a Dios porque está usando al hermano, a la hermana, aparte de a mí, si es que me está usando también. Y si no me está usando, pedir que me empiece a usar en la iglesia, ¿sí? En donde Él quiera que yo apoye, ¿sí? Debemos aprender de esa persona que nos está trayendo un mensaje de parte de Dios y debemos de ponerlo en práctica. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Que muchas veces la iglesia local estaría muy deseosa de que Dios mandara al pastor que llevara la iglesia a la nueva etapa, que eso te tradujera en un éxito y que la iglesia estuviese llena. Estarían mucho más deseosos de que eso sucediera antes de pensar de que Dios puede levantar ahí mismo de la congregación un pastor con un corazón conforme al corazón de Dios y que lleve la iglesia donde Dios quiere. Muchas veces la iglesia local estaría más deseosa de invitar a un predicador especial, a un cantante especial o a alguien que venga a darles un curso de acerca de alguna, no sé, acerca de cómo dar una clase de escuela bíblica dominical. Muchas veces están más deseosos de que eso suceda y de tener actividades donde constantemente está viniendo gente de afuera y nos gusta aplaudir los currículums de las personas que vienen a enseñarnos, pero no estamos deseosos de ver, o lo que es peor, a veces no queremos ver que muchas veces ese potencial existe en la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón y nos dice, ok, está bien que trajiste a este expositor invitado, está bien que te fijaste en la trayectoria, pero no te has fijado de la persona que yo te he puesto aquí en tu congregación. No te has fijado del hermano o la hermana, de la capacidad. No te has fijado del potencial que tiene y que tú puedes ayudar a desarrollar. Cuando sucede este tipo de cosas, nosotros debemos de considerar que a pesar de que muchas veces no debiera ser, pero si sucede que en la iglesia local, en lugar de reconocer el ministerio, el llamado o el trabajo que Dios te está llamando a hacer,
lo desconozca y empiecen a decir cosas como ¿de dónde tiene estas cosas? O ¿por qué este o esta persona está haciendo esto? Cuando yo pienso que no debería de hacerlo. Debemos de considerar que el ser profeta de Dios, es decir, el llevar un mensaje de Dios para la iglesia local, no siempre es motivo de honra. ¿Sí? A lo mejor otras iglesias pueden reconocer tu ministerio y tu propia iglesia posiblemente no lo haga. No te entristezcas. ¿Sí? También le sucedió a Jesús. Recuerda que él estaba en la sinagoga y mientras que en otras sinagogas, aparte de escucharlo de buena gana, muchos creían en su ministerio terrenal. Llegando a Nazaret, lejos de abrazarlo, lejos de respaldarlo, de ser los primeros en respaldar su ministerio, empiezan a decir, ¿de dónde tienes estas cosas? ¿Cómo es que ahora el carpintero se ha puesto a predicar? ¿Sí? Cuando eso suceda, consideramos por favor algunos puntos importantes. Inciso A. Naturalmente que estamos hablando de las personas que están siendo usadas por Dios, escuche usted, no estamos hablando de cuando hay comentarios en la iglesia de que por qué esta persona está haciendo esto y que realmente tiene fundamentos para decirlos. No estamos hablando de aquellas personas quienes pretenden trabajar en la iglesia local para su propia gloria y no para la de Dios, pretendiendo decir que Dios los ha levantado en medio de su congregación cuando todo a su alrededor grita lo contrario. Carencia de unción, titubeantes en su llamado por Dios, están que sí, que no. Dios no los ha llamado y no respalda su ministerio. ¿Sí? ¿Cómo no respalda su ministerio? Insistimos, viven vidas diferentes a lo que predican y realmente Dios no los respalda, son parciales, favoreciendo a unos y menospreciando a otros. Y casi siempre lo más notorio de este tipo de personajes, llenándose de una vanagloria, pretendiendo ser siempre el centro de atención, el centro de autoridad y el centro de santidad, utilizando frases como desde que yo llegué, la iglesia es esto, yo llevé la iglesia a hacer esto. Muchas veces cuando la iglesia empieza a hablar por este tipo de personajes, posiblemente tenga fundamentos para hacerlo. Naturalmente que en ese tipo de situaciones no estamos hablando de una persona a la cual la iglesia lo deshonra, porque no puede haber eso, porque Dios, para empezar, ni siquiera lo ha llamado. Como decimos, por supuesto que no nos referimos a este tipo de personas, sino nos referimos a las que realmente se les nota una unción, un liderazgo y una autoridad bíblica sana y temerosa de Dios, libre de torcer versículos para lograr sus propios beneficios, y aún así, a pesar de que la iglesia no solo sabe que existe, sino que algunas veces les ha tocado escuchar, aún así son rechazados y son desconocidos por quienes deberían de abrazarlos a ellos y al ministerio y al llamado que Dios les ha dado, es decir, la iglesia local. Si se ve, estoy seguro que más de una vez también usted ha escuchado esas palabras sorpresivas de decir ¿de dónde tienes estas cosas? O ¿qué sabiduría es esta? Bueno, quizás a lo mejor no de este modo, pero sí de este otro modo, que al fin es lo mismo. ¿De dónde sabe usted tanto si tiene bien poco de ser cristiano? ¿Cómo quiere enseñarnos si nunca tomó un curso para aprender de Biblia, si nunca fue al seminario? ¿Sí? Porque luego a veces decimos, el hermano va a traer la predicación, ¿y a qué seminario fue? Y lo dicen con un tono de sarcasmo, ¿y a qué seminario? En alguna ocasión nos tocó ir a predicar a una iglesia en una ciudad cercana aquí a Reynosa, y cuando el pastor nos presentaba con alguna de las hermanas, recuerdo bien que una de las primeras preguntas, y un poquito en ese tono de sarcasmo, la primera pregunta que me hicieron no fue ni de dónde era, ni qué iglesia me congregaba, ni mucho menos acerca del mensaje que Dios me había dado para llevarles a la iglesia. La primera pregunta fue, ¿y usted a qué seminario fue? Cuando muchas veces tenemos este tipo de cuestiones, entendamos que a veces la iglesia local no tiene la sensibilidad para reconocer
a alguien quien de su misma congregación el Espíritu Santo ha estado trabajando con él, e insistimos, Dios ha abierto el entendimiento. Ahora, el hecho de tomar cursos, de llevar clases, talleres o de ir a seminarios es incorrecto. No, de ninguna manera. Dios no permite que digamos nada en contra de ese tipo de herramientas que también son usadas por Dios cuando se usan apropiadamente, pero también no podemos usarlas de filtro para decir que Dios puede o no usar a una persona. A lo largo de la historia del cristianismo, Dios ha usado tanto a gente preparada como a gente inculta, humanamente hablando, ¿sí? La preparación al final del día es una herramienta, pero el llamado, la unción y la autoridad y el entendimiento lo da Dios a través de su Espíritu Santo. Punto número 3, o inciso C. Cuando nos encontramos en un caso de un profeta sin honra en su iglesia local, cuando a pesar de que existen personas en una iglesia local, que a pesar de que la Biblia misma, si se nos permite usar el término, le grita en la cara a la iglesia hacia dónde debe de ir, hacia la actitud que debe tomar, hacia lo que debemos de hacer, aunque a veces haya algún verso tan claro o algún pasaje tan evidente, cuando se trata de cambiar actitudes equivocadas, cuando se trata de realizar planes o de tomar programas o de cambiar programas que muchas veces son más el producto de una tradición, de decir, vamos a hacer un programa, ¿y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque tenemos que hacer un calendario de actividades, sin consultar a Dios, ¿sí? Y cuando en un momento dado viene alguien de la congregación que dice, de parte de Dios tenemos que cambiar esta estrategia, ¿sí? Y muchas veces, en lugar de tener apoyo, a pesar de que decimos, a veces tal parece que hubiera un versículo exacto para la actitud, o sea, exacto, que nos dice que la actitud, que el plan, que el programa que estamos haciendo no solamente no es el que Dios quiere, sino que es el incorrecto. Tal parece que aunque hubiera un versículo tan claro, en lugar de que obtengamos el apoyo, muchas veces obtenemos el desprecio y el enojo sin fundamento. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, las iglesias lamentablemente hemos olvidado el escuchar a Dios y hemos empezado a escuchar más nuestros propios intereses. Sin duda alguna que el mensaje aquí de parte de Dios para usted o para cada una de las personas que esté en una iglesia local y que esté en ese tipo de situaciones, hable con Dios. Si Dios lo ha levantado en su iglesia y le ha dado un mensaje puntual y específico, aunque la iglesia no se lo reconozca en su momento, Dios, quien lo ha llamado y quien le ha dado ese mensaje, sí lo reconocerá. Y Él le indicará el momento apropiado, tanto para tomar la decisión de llevarlo a otro lugar donde sí lo escuchen, si es su voluntad, o tanto Él le dejará permanecer ahí para ver los cambios, no que usted haya hecho con lo que usted ha llevado, sino los cambios que Dios ha permitido que se hagan, siendo usted usado de instrumento. Punto número 3 y último del mensaje: sin honra a Dios. Y aquí queremos llamar la atención a los versos 5 y 6 del Evangelio de Marcos, donde la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús no pudo hacer ahí muchos milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos, y la Escritura dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Hasta ahorita hemos hablado acerca de cómo un cristiano puede ser un profeta sin honra en su propia tierra, refiriéndose a su familia en la carne, ¿sí? Que le digan, no, o sea, no creemos este mensaje, ¿cómo es posible que tú ahora vengas a hablarnos de Dios y tú harás esto o aquello? También hemos estado hablando acerca de que un cristiano, un hijo o hija de Dios, puede ser un profeta sin honra en su tierra, refiriéndose a la iglesia local. Aquí estamos hablando de cuando Dios levanta en medio de la congregación a un hombre o una mujer para usarlos y para llevar a la iglesia un mensaje puntual y específico. Puede ser acerca del rumbo, puede ser acerca del trabajo en la misma iglesia local que Dios quiere que haya, y que en lugar de que eso se reconozca, puede existir no solamente oposición, sino llegar hasta el punto de rechazarlo y de ganarse en lugar del aprecio, el odio injustificado de quien deberían reconocerlo y abrazar. Pero el punto número 3 es un punto no menos importante, y aquí quiero llamar la atención
también hablando de nosotros, ya no como personas, sino como iglesias, ¿sí? Que también muchas veces deshonramos a Dios como iglesia, como lo hizo la comunidad de Nazaret con Jesucristo. En este punto número 3 queremos referirnos a que muchas veces nosotros deshonramos a Dios cuando, siendo el pueblo de Dios, cuando debiendo de conocerlo íntimamente, lo conocemos solamente superficialmente. Y por eso el Señor, así como en el ejemplo que nos pone en Jesucristo, no puede muchas veces darnos la bendición que Él trae o que Él tiene para su iglesia. Muchas veces ese tipo de bendición, estamos hablando acerca de los milagros. Lamentablemente, la iglesia de hoy, o muchas de nuestras iglesias hoy, están deseosas de hablar del Dios de la gracia, están deseosas de hablar del Dios teológico, en el sentido de empezar a escudriñar y de volvernos exégetas en cuanto a la terminología de las palabras o a la profundidad que a veces la misma escritura nos brinda, ¿sí? Y lo cual es bueno, ¿eh? Pero no están deseosos de ver en la práctica el Dios que hace milagros, ¿sí? Por supuesto, no estamos hablando de aquellas iglesias o de aquellos cristianos que, independientemente de poner en duda ahorita su salvación, no es el punto, pero quienes creen que pueden manipular a Dios y que creen que eso les honra. Son ese tipo de iglesias que dicen, ven a mi iglesia y vas a ver cómo Dios te va a conceder un milagro. No, si Dios no es títere de nadie, o no es un mago como que le frotas en una lámpara de aceite y que puedas, Señor, ya vine, entonces quiero que me concedas este milagro, y pum, Dios te lo va a conceder, como si tuviera una varita mágica, o Dios te lo va a conceder en ese momento. No, por supuesto que ese tipo de iglesias, aparte de que no honran a Dios, han fracasado en su enfoque, ¿sí? Pero hay que reconocer, hermanos, que muchas de nuestras iglesias, por no querernos parecer a ese tipo de iglesias, nos hemos ido al otro extremo. Nos hemos ido al extremo, como decimos, de pensar que el Dios al que servimos no es un Dios poderoso, ¿sí? No es un Dios capaz de concedernos un milagro, ¿sí? La mayoría de nuestras iglesias sobrevaluamos nuestros problemas y aflicciones, y sobre todo hemos llegado al grado de limitar la grandeza de Dios a la iglesia primitiva. Es decir, sí, Dios lo hizo, Dios hizo señales y milagros, pero eso sucedió en la iglesia primitiva. No, pero los problemas y aflicciones que yo tengo, no, pero muchas veces preferimos decir que son parte de la vida, en lugar de reconocer que muchos de esos problemas a veces Dios no los resuelve, porque para empezar, no lo conocemos. Hemos oído mucho del Dios que abrió el mar Rojo en dos, del Dios que hizo un camino en medio del mar, del Dios que puso una mesa en medio del desierto durante 40 años, pero no hemos experimentado cómo Dios puede abrir el mar de problemas que se nos ha venido encima. Pero no hemos experimentado en nuestra mano la paz y la tranquilidad de saber que aunque en este momento no tengas en la mano los recursos, Dios sigue siendo nuestro proveedor. Hemos argumentado para sostener nuestra falta de comunión con Dios que los milagros y señales eran exclusiva y únicamente para respaldar a los apóstoles, que Dios estaba con ellos, lo cual era cierto y lo cual era uno de sus propósitos, pero no era el último de sus propósitos. No debemos olvidar, iglesia, que los milagros de parte de Dios, como cosa sobrenatural, obviamente un milagro es eso, es una cuestión sobrenatural, son el resultado de la acción soberana de Dios en respuesta a su gracia, misericordia y planes que tenga para usted como persona o para usted como iglesia. La realidad es que la mayoría de nuestros hermanos deshonramos a Dios al atravesar por una crisis emocional, familiar, de salud, y preferimos decir que son cosas de la vida que tenemos que llevar,
porque el Dios que conocemos, y digo que conocemos aquí de manera superficial, porque si lo conociéramos íntimamente sabríamos que Él tiene la solución para eso. Pero el Dios que conocemos de manera superficial nunca ha hecho, ni nunca ha cambiado, ni nunca nos ha sacado nuestros problemas antes. ¿O cómo va a poder hacerlo? Si estás tú con la frase de decir, yo sé que Dios puede ayudarme a salir de este problema, pero ¿y si no? Yo sé que Dios puede ayudarme a mantener mi trabajo, pero ¿y si me corren? Porque mi jefe tiene un carácter muy feo, y por eso muchas veces Dios no actúa sobre nosotros en favor nuestro. Por eso a veces nos sorprendemos, lo que es peor, de que Dios obre en milagros y obre de manera poderosa en gentes aún, escuche bien lo que voy a decir, en gentes aún de otras religiones, como lo escucha usted. En gente que a veces pueden tener una teología equivocada, pero en un momento de soberanía y aún así en el acto más mínimo de fe, ¿a qué nos referimos? Puede tener su teología equivocada, su religión equivocada, pero si llega un momento en que esa persona en medio de la crisis tiene un acto de fe sincera y de corazón y pone toda su confianza en el Señor, recordemos que la palabra dice que el acto de fe no hace falta que sea mayor al de un grano de semilla de mostaza, y Dios en su soberanía decide concederle lo que está pidiendo, muchas veces nos causa sorpresa a nosotros, porque nosotros que nos jactamos de tener una teología 100% bíblica y 100% sana, en el momento de la práctica, en el momento de dejar la teoría y empezar a ejercer la práctica, fallamos y dudamos, y como consecuencia Dios no actúa. No crea que esto que les estoy diciendo es algo nuevo o que lo estoy inventando, viene en la Biblia. Usted puede leer, hablando acerca del mismo pasaje, Lucas capítulo 4, versos 26 y versos 27, donde el Señor Jesucristo les hace un reclamo, pero no un reclamo áspero, sino un reclamo de decepción, diciendo, ¿por qué no creen? ¿Sí? Y entonces Él recuerda un pasaje de la Escritura diciendo, bueno, pero eso le sucede al pueblo cuando no cree. Dios no obra con ellos. ¿Por qué? Porque muchos leprosos había en Israel cuando vino el profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Naamán era una persona que está de más decir que era de otra religión, era de otra ciudad, ni siquiera era parte del pueblo de Dios. ¿Sí? El Señor Jesucristo dice, había muchas viudas en Israel cuando estaban pasando un hambre terrible, y a ninguna de ellas fue enviado el hombre de Dios, el profeta de Dios, Elías, y junto con él la bendición de Dios y el sustento, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, que estamos hablando otra mujer extranjera. Muchas veces, iglesia, deshonramos a Dios cuando por nuestra incredulidad no dejamos que Dios obre en nosotros como Él quiere hacer. No dejamos que seamos esos instrumentos que Dios quiere. ¿Cuándo? Un ejemplo. Cuando en lugar de que Dios dice, bendice a tu hijo, bendice a tu hija, no importa, ahorita está rebelde, no importa, a lo mejor ha seguido su propio camino, pero Él va a regresar, yo te doy mi promesa. Y en lugar de seguir aferrándote a tu promesa, empiezas a razonar y a decir, yo ya oré mucho por él. Realmente es un caso perdido. Sí, Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, pero no veo cómo pueda regresar. Si Dios quiere, si Dios lo concede, y empiezas a dudar. Número 2 de este punto número 3 y último, inciso B, perdón. Fíjese bien lo que diremos, porque es una verdad grande. Y es algo que usted debe aprender a aplicar el día de hoy en su vida cuando se encuentre en una crisis, cuando se encuentre en un problema grande, hermano. Por favor, no pierda mucho tiempo enfocándose en el problema o en la crisis. Tampoco decimos que lo ignore, sería imposible. ¿Sí? Somos humanos. Y en nuestra humanidad, si se viene un problema grande, si de repente te quieren quitar la casa, no puedes decir, ok, me van a quitar la casa. Si de repente lo corren de trabajo y te encuentra sin el sustento y lo corren injustificadamente, y usted tiene pagos que hacer y tiene que llevar el sustento a su casa y no tiene los recursos, no podemos decir que lo ignore.
pero de veras, de parte de Dios, no pierda mucho tiempo enfocándose en la crisis. Mejor vea también que si usted ha tenido una comunión con Dios, porque a veces eso es lo que causa sorpresa, muchas veces, aunque Dios siempre está listo para ayudarnos, muchas veces los problemas o las crisis vienen como el resultado de nuestros propios errores, y nuestros propios errores vienen como resultado de nuestra falta de comunión con Dios. En esos casos, naturalmente que debemos de pedir perdón a Dios, debemos de reconocer o de reconectar nuestra comunión con Él, y Él está dispuesto a ayudarnos, ¿sí? Pero lo que más nos sorprende, y es a lo que estamos hablando ahorita, es cuando estamos en comunión con Dios y aún así vienen crisis. No estamos exentos, prepárese, pero cuando eso suceda, insistimos, no pierda mucho tiempo en la crisis. Mejor, por favor, de parte de Dios le decimos, enfóquese en la crisis, pero inmediatamente que usted pueda, lo más rápido, dígale a Dios, Señor, por favor, haz este milagro. Necesito que abras el mar nuevamente para mí. Necesito que proveas los recursos que no tengo. No sé cómo, pero sé que tu palabra lo dice y yo lo creo. Y tenga la seguridad que Él lo hará. ¿Por qué lo decimos con tanta seguridad? Por la siguiente verdad. Marcos 6, 5. ¿Sí? Fíjese bien lo que diremos. Jesús pudo haber hecho milagros para convencer a los suyos de que creyeran en Él. Marcos 6:5 dice que no pudo hacer milagros porque ellos no creían. Y entonces el Señor tenía poder para, aún a pesar de que no creyeran, empezar a hacer milagros grandes para que inmediatamente esa incredulidad se convirtiera en fe. Respuesta, sí. Él pudo haber hecho eso para convencer a su gente que creyera en Él. Él pudo haber hecho eso para que el resultado de esa incredulidad se transformara en una fe eufórica, donde a lo mejor lo siguiente era que le iban a hacer una estatua de héroe al Señor Jesús en medio de la plaza del pueblo. Pero la gran verdad, aparte de que el Señor Jesús obviamente no buscaba eso, es de que los milagros, escuche usted, de parte de Dios, los milagros vienen como respuesta de Dios a la fe que es puesta en práctica. Conforme creíste, dice por allá en Mateo capítulo 15, conforme creíste, sea hecho. ¿Sí? A veces el poner tu fe en práctica será esperar, pero no es una espera de desesperación como si no sabe qué va a pasar. Es una espera confiando en que Dios tiene el control. En otras veces, literalmente, poner la fe en práctica será eso. Será ponerse en acción rumbo a lo desconocido, rumbo a lo esperado quizás, pero que todavía no lo alcanza, conociéndolo o alcanzándolo desde que nos ponemos en marcha a través de los ojos de la fe. Y conclusión, y con esto terminamos. Un profeta, tanto en aquel tiempo como en este, es un enviado de Dios con un mensaje de parte de Dios. Por eso es que todos los profetas siempre se caracterizaban por iniciar su ministerio o iniciar su mensaje diciendo, así dice el Señor. A excepción del Señor Jesucristo, quien tenía la autoridad para decir, de cierto les digo. Hoy en día, como cristianos, también tenemos que entender que somos en muchas maneras profetas de Dios, al llevar el mensaje del Señor no solo a los desconocidos, sino primariamente a nuestra familia, a nuestra iglesia, y que a su vez el Espíritu Santo que mora en nosotros, cada vez que nos revela en su palabra verdades de Dios, también nos da un mensaje del cielo, pero un mensaje del cielo para compartir a otros. Pero la pregunta final no es si se ha sentido usted deshonrado al llevar el mensaje de Dios a sus familiares. ¿Sí? La pregunta el día de hoy no es si usted se ha sentido deshonrado al llevar el mensaje de Dios en su iglesia y ha tenido que escuchar frases como ¿de dónde sabe estas cosas? La pregunta principal de este estudio, más que nada, es la siguiente, o son las siguientes. ¿Ha deshonrado usted a quien lleva el mensaje sano y sin adulterar de parte de Dios en su iglesia por considerar que es demasiado joven, demasiado viejo, demasiado inmaduro, o simplemente lo ha deshonrado al no poner en práctica lo que se le ha enseñado?
Pero la pregunta más importante esta noche, y espero que de su vida, a partir de hoy para adelante, ¿ha deshonrado a Dios asombrándose de las experiencias y de los milagros que Dios ha concedido a otras personas? ¿Sí? Al momento de reconocer que usted ha sido incrédulo y que aún Dios, queriéndolo usar a usted, no ha dejado usted ser usado por Dios por su incredulidad, impidiendo no solamente ser un instrumento de parte de Dios, sino impidiéndole vivir su propia historia con Dios. ¿Estará dispuesto a no deshonrarlo más? Si es que es su caso, que Dios les bendiga.